Ezequiel 37, 2 al 6. ¿Sí? Te quiero hablar sobre el valle de los huesos secos. Tal vez escuchaste muchas veces estos versículos nombrados, pero lo interesante, ¿no? Es cómo Dios nos muestra cómo Él sobrenaturalmente hace milagros, ¿sí? Y puede restaurar lo que sea, en donde sea y como sea, ¿no? Así como ha restaurado mi vida, yo reconozco que cuando he llegado a la casa de Dios, ¿sí? Estaba completamente seco y destruido, pero Dios empieza a restaurar cada una de las áreas, empieza a darnos forma, ¿sí? Una forma de lo que Él quiere ser, ¿sí? O sea, lo que Él es, como nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel 37, 2 al 6. Y dice así: y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, pido para que tú estés, Señor, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y te pido para que tú, Señor, derrames sabiduría, Señor, sobre esta palabra, Señor. Muéstranos, Señor, todo lo que tú quieres hacer en tu iglesia, en tu casa, Señor. Manifiéstate, Señor, en cada corazón y en cada mente. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Como primer punto, te quiero hablar sobre ver la situación, ¿sí? Lo que está pasando en este lugar, ¿sí? Dios lo lleva a Ezequiel, ¿sí? A un valle de huesos secos, ¿sí? No estamos hablando de un valle, de un cementerio donde había huesos, ¿no? Que usualmente, no sé si alguna vez escuchaste, donde los brujos y demás usan huesos secos para hacer brujería, para hacer maldades, ¿sí? Yo he escuchado cientos de testimonios de gente donde encuentran huesos y después empiezan las enfermedades, incluso hasta gente termina muriendo por culpa de ciertas brujerías que gente les hace, ¿sí? No estamos hablando de esa clase de hueso seco, ¿no? Estamos hablando de una vida muerta en delitos y pecados, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos muestra cómo muchas veces nosotros hemos llegado a la casa de Dios, ¿sí? Nos muestra cómo nosotros fuimos completamente destruidos por culpa del pecado, ¿sí? Efesios 2.1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿sí? Cada uno de nosotros, por culpa, muchas veces de ignorancia, muchas veces porque no sabíamos, ¿no? Muchas veces tal vez queriendo, también puede ser, nos queríamos pasar de vivos, ¿sí? Creernos más sabios que Dios, incluso, porque así pasa. Nos creíamos vivos y terminábamos pecando, pero no estábamos dando cuenta que el pecado estaba destruyendo completamente tu vida, estaba destruyendo completamente tu relación con Dios. Y eso es lo que trae sequedad, ¿sí? Eso es lo que empieza a secarte por dentro. Llegamos a Cristo con una vida enteramente muerta, ¿sí? Y ahora, la pregunta es: ¿cómo está hoy tu vida delante de Dios? ¿Podrías vivificarte? Una de las cosas que tenemos que entender, ¿sí? Es que la muerte, ¿no? Nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de vida, ¿sí? Dios creó todo con vida, ¿sí? Incluso si analizan cada parte de los árboles, de las plantas, de todo lo que nos rodea, cada cosa tiene vida, ¿sí? Tiene un sustento, ¿sí? Y hace alguna, como la fotosíntesis y demás, ¿no? Pero una de las cosas, ¿sí? Que nosotros podemos ver es que la muerte, por causa de la desobediencia, ¿no? Empieza a destruir todo lo que Dios creó, ¿no? Dios creó al hombre, creó a la mujer, creó todo un jardín para que ellos vivan felices y estén bien, pero vino la desobediencia, vino el pecado, vino el escuchar mejor a otras personas que a Dios, ¿y qué pasó? Todo fue destruido. ¿Amén?
Ahora, la pregunta es, ¿qué áreas en tu vida tenés secas? ¿Sí? Porque muchas veces hay áreas en nuestra vida donde no está Dios por culpa de alguna cosa que habremos hecho o por un daño que tal vez nos hicieron, ¿sí? ¿Qué áreas destruyó el pecado en tu vida? Tal vez fue en lo económico, tal vez fue en lo familiar, tal vez fue tu confianza, tal vez fue tu relación con las personas, tal vez fue una herida en el corazón, tal vez fue una herida espiritual o tu vida espiritual, tal vez también puede estar muerta, ¿sí? Ahora te quiero hablar sobre el valle de los huesos, ¿sí? La palabra valle quiere decir barranca o quebrada o valle, o en ocasión figurativo de una condición de soledad y peligro, ¿sí? Esto es un diccionario bíblico, por eso nos trae una referencia a lo que se está queriendo referir con la palabra valle, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el valle es un lugar donde va a haber un pozo, ¿sí? En pocas palabras, Dios lo lleva a un pozo, a Ezequiel, ¿sí? Donde está completamente solo, donde está completamente depresivo, ¿sí? Y Dios le hace ver la vida de las personas a través de ese pozo, ¿sí? Les muestra y le dice, esto es el pueblo de Israel, ¿sí? Pero muchas veces Dios nos lleva a un lugar, a nuestra mente, nuestro corazón, cuando estamos orando y nos dice, mira, esta parte, esta sección en tu vida está sin vida, está muerta, está seca y necesita de mí. ¿Amén? Ahora, necesitamos todos buscar una vida, ¿no? Y una de las cosas que hace Dios con Ezequiel, le pregunta, ¿no? En Ezequiel 37:3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ahora, ¿por qué Dios le pregunta a Ezequiel, no? Porque si lo vamos al caso, Dios todo lo sabe, ¿ven? O sea, sería muy loco y muy ilógico de que Dios te esté preguntando, ¿qué va a pasar ahora con esto? ¿No? Pero Dios lo hace, Dios le pregunta a él. Y en pocas palabras, ¿no? Dios le está diciendo, vos podés profetizar sobre estas personas y estas personas van a querer salir de esa situación, o esta área en tu vida va a poder salir de esa situación seca, muerta y sin vida. Y una de las cosas que le dice Ezequiel, le dice, y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede dar vida a áreas muertas en nuestra vida, en nuestra familia, ¿sí? Solamente Dios puede manifestarse sobrenaturalmente y puede hacer algo sobrenaturalmente en cada una de las áreas. Amén. Te quiero hablar como segundo punto sobre adentro del valle. Como te dije, un valle es un lugar donde hay un pozo, donde muchas veces se lo refiere, ¿sí?, a la soledad, a un lugar donde estás sin salida. ¿Por qué? Porque estás en un pozo, ¿sí? Puede ser un pozo depresivo, un pozo de angustia, un pozo donde no tenés salida ni escapatoria, ¿sí? Dios le muestra el problema a Ezequiel. Ezequiel 37:11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos, ¿sí? Una de las primeras cosas que dice es que desapareció la esperanza. O sea que hubo una desesperanza, ¿sí? Una falta de esperanza. Muchas veces la falta de esperanza, ¿sí?, viene por culpa de que uno tiene expectativas muy altas, ¿sí? La palabra esperanza, ¿sí?, vamos a empezar por la palabra esperanza, quiere decir estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea, ¿sí? O sea, nosotros tenemos algo, una esperanza sobre que algo va a pasar en nuestra vida, ¿sí? Algo va a suceder y estamos con ese ánimo y esa esperanza de decir, bueno, esto va a pasar en mi vida, excelente, listo, perfecto, va a pasar. Pero ahora, ¿qué pasa cuando esa situación no cambia, esa situación no ocurre como nosotros esperamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenés expectativas demasiado altas, ¿sí? Hay personas que piensan y dicen, no,
yo en mi vida voy a hacer esto, esto y esto, y me va a pasar así, así, así. Y cuando empiezan a hacer eso, eso y eso, y no les va bien, ¿sí? ¿Qué pasa? La esperanza que ellos tenían de llegar a un resultado bueno se empieza a desvanecer en sus vidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va acorde a las situaciones, ¿sí? Va solamente guiado a sus deseos, a las ganas de tener algo, ¿sí? Hay personas que quieren terminar el colegio. A mí me pasaba que tenía un joven en la iglesia y él decía, no, yo voy a ir a hablar con la directora, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque yo quiero hacer 2 años en uno, yo quiero terminar antes para poder ir a trabajar, etcétera, etcétera. Cuando fue, la directora le dijo, esto es imposible, vos no vas a poder, y lo sacaron volando, ¿no? Le dijo, vos tenés que terminar bien las cosas como corresponde, a tiempo y en término. Está bien, el chico no puso sus esperanzas en esto, pero él tuvo que seguir estudiando, ¿sí? Tuvo que seguir adelante. Ahora, hay otras personas que quieren ganar miles de pesos, de dólares o lo que sea, sin invertir, no tienen un plan, ¿sí? No quieren tener una visión correcta, no quieren tener una administración correcta. Y la verdad es muy difícil poder ganar miles y millones, si querés decirlo, si no sabes administrar un poco de dinero, ¿sí? Otros piensan y dicen, bueno, yo me gano la lotería, me gano el bingo, el quini o lo que sea, listo, tengo dinero, listo, ya está, me salvé, soy feliz. Pero ¿sabés lo que pasa? Si la persona con poco dinero no se sabe administrar, cuando tenga demasiado dinero tampoco se va a saber administrar y lo va a terminar gastando en cualquier cosa, ¿sí? Y se termina todo ahí. Muchas veces pasa que si no poco no fuiste fiel, mucho menos lo vas a hacer cuando tengas mucho más, ¿sí? El dinero, si no se maneja de la manera correcta desde un principio, desde su raíz, ahí tenemos una maldición. Y una de las preguntas que te quiero hacer es, ¿el dinero en tu vida es una maldición o una bendición? Hay personas que entran en deuda, ¿no?, por culpa del dinero y termina siendo una maldición. Y otras personas que gracias a tener dinero empiezan a ser bendecidos, ¿sí? Entonces, la pregunta es esta: el dinero en tu vida, ¿cómo lo ves? ¿Como una maldición o como una bendición? Ahora te quiero mostrar sobre los segundos que están todos destruidos, ¿sí? La palabra de Dios nos muestra que estaban todos destruidos. Cuando Dios no está en el medio de tu vida, ¿sí? Cuando no hay esperanza, todo se desvanece. Salmos 51, 11 y 12 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, ¿sí? El salmista reconoce que el Espíritu de Dios es quien le va a traer el gozo y quien lo va a sustentar, ¿sí? Si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, no vamos a sentir el gozo, no vamos a sentirnos nunca satisfechos con absolutamente nada de lo que tengamos en nuestra vida. Vamos a poder tenerlo todo y sentirnos completamente vacíos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es quien nos llena y quien empieza a traer una satisfacción verdadera en nuestras vidas. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que ver y entender sobre toda esta palabra, ¿sí?, es que nosotros somos dueños de unos labios que Dios nos dio para que lo podamos usar, ¿sí? Dios le dice a él, profetiza, ¿sí? Ezequiel 37, 12 al 14 dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová, el Señor, y he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová. Hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Tus palabras son espíritus, ¿sí? Cuando vos empezás a hablar maldición se va a empezar a mover alrededor tuyo. Cuando vos empezás a hablar bendición se va a empezar a mover alrededor tuyo. Salmos 33, 6 y 9. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Versículo 9 dice, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Amén. Podemos ver cómo
el Salmo nos muestra cómo Él hizo todo. ¿Amén? Él simplemente dijo y empezó a hacer, ¿sí? Y eso es lo que nosotros hacemos con nuestra palabra, ¿sí? Con nuestra boca, muchas veces, ¿sí? Por eso Dios le dice a Ezequiel, andá y profetizá, ¿sí? Él no le dijo, dejá que yo voy a hacer todo, vos simplemente mirá, ¿no? Porque Dios los lleva en el Espíritu hasta ese lugar, pero no le dice simplemente, mirá cómo yo voy a hacer toda esta restauración, sino que le dice que haga algo, ¿sí? Que haga una acción, y esa acción justamente es la de profetizar, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿qué palabras decimos cada uno de nosotros? ¿Vamos a salir de esta situación o de esto no salgo más? Voy a confiar en Dios porque sé que Él tiene la última palabra. O Dios parece que ya se olvidó de mí. ¿Qué palabras tenés en tu boca? ¿Cómo hablas de tu vida y de tu entorno? Ahora, la restauración es un proceso muy profundo, ¿sí? Cuando nosotros vemos este texto, nos muestra la palabra de Dios que empieza a pasar cosas, ¿sí? Cosas durante lo que Él va profetizando, se empieza a manifestar ciertas cosas, ¿sí? Ezequiel 37, 7 al 10, dice: profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé, me había mandado, como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército en extremo. Amén. Vas a tener que hablar, ¿sí? Vas a tener que empezar a declarar vida sobre esas zonas o áreas muertas en tu vida, ¿sí? Vas a tener que empezar a hablar y declarar. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Podemos tener una autoridad y un poder que Cristo Jesús nos da. Amén. Nosotros tenemos que tener una relación con Dios. ¿Para qué? Para poder tener una autoridad y un poder sobre espíritus, ¿sí? Sobre potestades. Amén. Ayer estaba en la casa de un hombre, me tocó orar por él y les digo, estaba pesadito el hombre, ¿no? Él me había contado que le habían dicho que él había tocado un trabajo y tenía como una especie de sarpullido y bueno, me tocó orar por él, amén. Pero creo que nunca me había pasado de sentir lo que sentí ayer, amén. Fue increíble, pero este hombre fue libre, amén. Fue libre de toda maldición, de toda atadura, gracias a Dios, amén. Y una de las cosas que nosotros tenemos como hijos de Dios es esto, ¿no? Este poder que Dios nos da para poder hacer libres a otras personas, amén. Lo segundo, sí, que vemos es que en tu vida se va a mover situaciones, ¿sí? Algo va a pasar, amén. Van a pasar conflictos, tribulaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos como dice, y aquí un temblor, hubo un temblor, ¿sí? Cuando él profetizó, dice que hubo un temblor, amén. En el versículo 7 dice que él profetizó y hubo un temblor, algo se movió, ¿sí? ¿Cuántas veces nos pasa de empezar a creer en Dios, empezar a profetizar, empezar a hablar cosas buenas sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, nuestro entorno, y parece que todo va para atrás, parece que todo es peor, ¿no? Parece que todo el conflicto se hace más grande. Pero pará, porque esto sigue, amén. Lo tercero, vemos que viene una restauración, amén. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió encima de ellos, ¿sí? Una de las cosas que vemos es el proceso de restauración. Y el proceso que cada uno de nosotros vamos a vivir, o que viviste, o que vas a vivir, ¿sí? Es completamente tuyo y único, ¿sí?
¿Por qué? Porque vos no viviste lo que vivió otra persona, ¿sí? Cada uno vivimos cosas completamente diferentes, incluso hasta nuestros hijos, ¿sí? Una de las cosas que yo pude entender, ¿sí? en el Evangelio es que mis hijos un día se van a tener que volver a salvar, ¿sí? O se van a tener que salvar en realidad, ¿sí? Porque ellos, si bien son de Dios mientras son niños, pero después van creciendo y ellos van a tener un entendimiento y van a tener que decir, yo quiero seguir el camino con Cristo Jesús o no, amén. Y eso no va a depender de mí, va a depender completamente de ellos, amén. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Pero nosotros podemos ver, así como Dios empezó a restaurar toda y cada una de las áreas de la vida de cada una de estas personas, y cómo Él empieza a restaurar todo, ¿sí? Todo personalmente, uno por uno, ¿sí? Ahora, nosotros, ¿sí? En nuestra carne no nos parecemos ninguno al otro, somos completamente diferentes. Por eso Dios empieza a hacer una restauración privada e íntima en cada una de las personas. Y lo quinto, ¿sí? Que podemos ver es que vamos a necesitar 100% el Espíritu de Dios, ¿sí? Porque de nada nos sirve caminar como seres vivientes si no estamos completamente en la obra al que Dios nos llama. Amén. Necesitamos del Espíritu Santo, como dice en Ezequiel, ¿sí? Ellos estaban de pie, estaban vivos, pero no tenían espíritu, ¿sí? Hasta que Dios le dice, profetiza sobre ellos, que va a haber un espíritu de un renuevo, que va a haber algo nuevo en sus vidas, ¿sí? Y Dios te va a poner de pie en la situación de la que estás pasando, ¿sí? Dios se va a glorificar en tu vida. Salmos 37:25 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Lo que significa justo es aquella persona que es obediente a Dios, ¿amén? Que lee su palabra, que ora, ¿sí? Que se congrega, que está cerca de Dios, que busca de Dios de todo corazón, y no simplemente por una conveniencia, sino porque ama estar con Dios, ¿amén? Entonces, esa persona se considera justa, un amigo de Dios, una persona que tiene una relación verdadera con Dios, ¿amén? Y esas son las personas que a Dios le agradan su corazón, ¿sí? Y Dios va a empezar a poner de pie aquellas zonas donde están muertas, donde ya parece que no hay nada con vida, donde ya parece que todo está destruido. Dios empieza a levantar y a manifestarse sobre cada una de esas áreas. ¿Amén? Entonces tenemos que declarar una restauración completa en nuestra vida, ¿sí? Nadie se puede ir hoy sin su comienzo de restauración. En la vida, ¿sí? Cada uno de nosotros hemos recibido diferentes golpes, ¿sí? En cualquier área de nuestras vidas, ¿sí? Maltratos de toda clase, de todo tipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno vivimos cosas diferentes, ¿sí? Y cada uno de esos golpes fue una herida o una marca en nuestro corazón, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener una conciencia, como nos dice Pedro, en 1 Pedro 5, 10 al 11, dice, más Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tener momentos de padecimiento. Vamos a pasar dolor, vamos a pasar inseguridad, sufrimiento, ¿sí? Vamos a pasar alguna especie de tribulación. Pero lo más importante es que después de eso nosotros vamos a ser fortalecidos para poder establecernos con una relación más cercana a nuestro Dios. Amén. Salmos 62, 6 y 7 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En mi Dios, mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Amén. Pedro dijo, cuando todos los discípulos se le quisieron ir, le dice, ¿a dónde vamos a ir, Jesús? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cualquier otra religión te puede prometer muchas cosas, pero Jesús nos promete vida eterna. Amén. Vamos a hablar de una vida nueva. Dios quiere hacerte nacer de nuevo, ¿sí?
Él va a abrir los sepulcros, esas zonas donde está todo muerto, donde ya no hay más vida, donde ya parece que todo ya está liquidado, ¿sí? Una vida de depresión, una vida de desesperación. Dios va a traer una renovación en tu vida, ¿sí? Dios va a traer corazones nuevos y renovados. Tenés que empezar a creerlo. Donde Dios pone su espíritu, ¿sí? Va a haber gozo en cada corazón, en cada persona. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer personas nuevas. ¿Amén? Quiere traer un renuevo en tu vida, quiere traer una felicidad genuina. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pedir por el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Para qué? Para que Dios empiece a obrar en nuestro corazón. Pedí que se derrame el Espíritu Santo hoy en tu vida. Ahora, una vida nueva también va a traer promesas. Amén. Yo no sé si escuchaste alguna vez la historia de la Rosa de Sarón. No sé si alguno escuchó la historia de la Rosa de Sarón. ¿Sí? Bien. Bueno, igual la voy a contar un poquito. Bien. Sarón es una llanura, ¿sí? Fértil, que fue tierra para el cultivo y pastoreo después de ser un desierto árido y seco. Se dice que la Rosa de Sarón de los valles lograron florecer en las dunas de arena, por lo que les da la parte, ¿sí?, de su significado, sobrevivientes ante las adversidades. La Rosa de Sarón florece de una forma maravillosa, aunque se desprenda de su tallo, es capaz de continuar con vida. En caso de ser cortada, esta puede adherirse a él una vez más de la misma parte donde fue sacada. Amén. Muchas veces el pecado, malas decisiones, malas compañías, ¿sí?, falta de conocimiento, te cortan de la presencia de Dios, te apartan y te alejan, ¿sí? Pero Dios, ¿qué es lo que hace? Viene como esta rosa y nos planta de nuevo en su tallo. ¿Para qué? Para darnos una nueva vida, para restaurar nuestro corazón, para darnos vida eterna, ¿sí?, y una vida fortalecida, así como cada uno de esos huesos secos que empiezan a vivir, empiezan a tener carne, empiezan a tener fuerza, empiezan a pararse en sus pies. Cada una de esas cosas quieren venir a nuestra vida. Eso es lo que dice nuestro Dios en esta noche. Ahora, ¿podemos creer todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Te invito a que cierres tus ojos en esta tarde, inclines tu rostro y quiero hacer un llamado de salvación para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como su Señor y Salvador en esta vida. ¿Querés aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Te invito a que levantes tu mano. Me invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para que jamás sea borrado. Te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Te invito